Descubrí que mi esposa me traicionó con la persona que menos imaginaba, y nadie me creyó hasta esto. Hola a todos, nunca pensé que estaría escribiendo esto aquí, pero siento que necesito desahogarme con gente que pueda entender lo que estoy viviendo. Soy hombre, 36 años, casado desde hace 8 años con Laura, 34, y honestamente, pensaba que lo teníamos todo: estabilidad, confianza, planes a futuro. Tenemos un estilo de vida tranquilo, trabajos estables y amigos de toda la vida. Nunca me imaginé que el mayor peligro no estaría en el mundo exterior, sino justo dentro de mi propia casa. Todo comenzó hace unos meses con cambios sutiles que yo, confiado y quizás un poco ciego, no interpreté como señales de alerta. Laura empezó a pasar más tiempo fuera de casa, decía que tenía reuniones de trabajo, que se quedaba más tarde de lo normal en la oficina, cosas que al principio no me parecieron raras porque, bueno, el trabajo siempre ha sido exigente. Pero luego vinieron los pequeños detalles, mensajes que desaparecían cuando llegaba, llamadas que contestaba rápido y se alejaba del teléfono, cosas que, mirando atrás, eran señales claras de que algo no estaba bien. Intenté no obsesionarme y darle el beneficio de la duda. Nunca fui de revisar su teléfono, ni de husmear en su vida privada, porque confiaba en ella. Pero un día, después de volver del trabajo más temprano de lo normal, la vi muy nerviosa y con un aire de culpabilidad que me hizo sentir una punzada en el estómago. No podía ignorarlo más. Lo que realmente encendió todas mis alarmas fue un mensaje que accidentalmente apareció en la pantalla de su laptop mientras ella se levantaba para ir al baño. Solo pude ver un fragmento, pero las palabras eran lo suficientemente claras: no puedo esperar a verte después del trabajo, nadie sospechará. Mi corazón se detuvo. Por un instante quise creer que era otra cosa, que me estaba equivocando. Pero una voz interna me decía que no lo estaba. No quería confrontarla directamente todavía, así que comencé a observar más, intentando armar un patrón sin dejar que sospechara que yo ya estaba alerta. Empecé a notar llamadas y mensajes de alguien que yo conocía muy bien, su colega de la oficina, alguien que había estado en nuestro círculo social desde hacía años y que incluso habíamos invitado a cenas en casa. No podía creerlo. Nunca imaginé que alguien tan cercano, alguien en quien confiábamos, se involucraría de esa manera. La sensación de traición fue inmediata y brutal. Me sentía atrapado, sin poder decírselo a nadie porque, por más cercano que fuese alguien, ¿quién entendería la magnitud de que mi esposa y un amigo cercano estuvieran planeando algo así detrás de mí? Decidí mantener la calma mientras armaba un plan en silencio. No quería hacer nada impulsivo, quería una venganza que doliera, que mostrara la realidad de manera implacable pero sin romper la ley. Durante semanas, recopilé pruebas de manera meticulosa: correos, mensajes, llamadas. Nada que pudiera considerarse ilegal de mi parte, solo evidencia de lo que sucedía. También observé sus patrones, horarios, lugares donde se reunían, cómo evitaban sospechas frente a los demás. Cada pequeño detalle se sumaba al cuadro completo. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de cómo habían intentado manipular mi confianza desde lo más cotidiano: pequeños gestos de cariño, planes falsos, excusas muy elaboradas. Una noche, después de varios meses de observación, sentí que estaba listo. No iba a confrontar con gritos o acusaciones, eso no habría tenido el impacto que quería. Decidí que la forma más efectiva de venganza sería exponerlo cuidadosamente, haciendo que la verdad quedara clara para todos los involucrados, colegas, amigos y familia, sin mancharme yo en el proceso. Quería que su mundo se derrumbara emocionalmente, que enfrentaran las consecuencias de su traición. Así que comencé a filtrar información de manera estratégica. Primero, pequeños indicios en redes sociales que solo alguien que los conociera podría entender, pequeños detalles que levantarían sospechas sin revelar todo de golpe. Luego, mensajes privados a personas cercanas de manera sutil, siempre con evidencia verificable pero sin sembrar mentiras. Todo estaba planeado con precisión: quería que la verdad se revelara, que sintieran el peso de su propia culpa y manipulación. Lo más doloroso de todo esto no fue solo la infidelidad, sino darme cuenta de la frialdad con la que habían planeado todo. Ver cómo alguien en quien confiabas completamente podía ocultar cosas tan importantes y jugar con tus sentimientos de manera sistemática es algo que no se puede describir con palabras. Es un vacío que te deja preguntándote en qué momento todo empezó a romperse. Cuando finalmente comenzaron a surgir los primeros indicios de mi plan, pude sentir cómo empezaban a mirar con sospecha a su alrededor.
Mensajes interceptados por personas cercanas, comentarios indirectos que yo dejaba estratégicamente, todo iba calando hondo. La ansiedad que experimentaban se volvía palpable, y lo mejor era que yo no tenía que decir ni una palabra. La verdad hablaba por sí misma. Y aquí es donde todo se vuelve más retorcido, ver cómo reaccionaban entre ellos, cómo la tensión crecía, cómo empezaban a desconfiar el uno del otro. Exactamente lo que buscaba. No hubo necesidad de confrontación directa, la venganza se servía sola. La sensación de justicia, aunque silenciosa, fue más satisfactoria de lo que jamás podría haber imaginado. Sé que todo esto suena extremo y quizás cruel, pero honestamente, cuando alguien te rompe la confianza de esa manera, sin remordimiento y con tanto descaro, la satisfacción. De lo que jamás podría haber imaginado. Sé que todo esto suena extremo y quizás cruel, pero honestamente, cuando alguien te rompe la confianza de esa manera, sin remordimiento y con tanto descaro, la satisfacción de ver cómo enfrentan las consecuencias de sus propias decisiones es indescriptible. Y aunque todavía hay heridas abiertas, siento que he recuperado algo de control sobre mi vida y mis emociones. Este es el punto donde la mayoría me preguntaría, ¿y qué pasó con la relación? La respuesta es simple, se terminó, sin dramatismos innecesarios, pero con la conciencia de que la verdad se reveló y que ellos enfrentaron el precio de su traición. Aprendí que a veces la mejor manera de vengarse no es con violencia ni humillación directa, sino con estrategia y paciencia, dejando que la verdad haga todo el trabajo. Quería compartir esto aquí porque, honestamente, nunca pensé que viviría algo así. Nunca creí que alguien en quien confiaba plenamente pudiera traicionarme de esa manera. Y si hay algo que puedo aconsejar a cualquiera que sospeche algo similar, mantén la calma, documenta, planifica y confía en que la verdad eventualmente se revelará por sí sola. La satisfacción no siempre está en el enfrentamiento directo, sino en la certeza de que la justicia, aunque silenciosa, es implacable. No sé cómo medir el tiempo desde que empecé a tirar del hilo, pero el primer mes se sintió eterno y a la vez decisivo. Había pasado de la parálisis a la acción silenciosa. Cada movimiento estaba calculado para dejar pruebas, para que la verdad quedara inapelable sin que yo tuviera que levantar el dedo de forma agresiva. Lo primero que hice fue organizar todo lo que tenía en cronología. Mensajes, correos, capturas, horarios, fotos de ubicaciones, nada comprometedor que hubiera obtenido de forma ilegal, solo lo que se cruzaba en mi camino y que demostraba patrones. Lo ordené en carpetas y redacté un resumen claro y cronológico. Si alguien iba a creer lo que decía, necesitaba que fuera imposible de ignorar, fechas, horas, quién, dónde y cómo. Con ese dossier en mano, tomé la decisión más fría de todas. Lo envié a recursos humanos de la empresa donde trabajaban ambos. No fue por rabia, fue por responsabilidad. En mi trabajo siempre he creído que la ética profesional no se termina en la puerta de la casa. Si dos personas están cruzando líneas que afectan su desempeño, eso tiene consecuencias laborales legítimas. Adjunté el material, pedí discreción y solicité una investigación interna. Sabía que en su círculo laboral había personas que valorarían la seriedad de la prueba y no la interpretarían como una vendetta personal sin base. Mientras tanto, empecé a sembrar pequeñas dudas en el entorno social. No con mentiras ni con acusaciones directas, sino con hechos verificables que cualquiera podría confirmar si quería. Detalles de planes que no se cumplieron, mensajes que alguien más había visto, incoherencias públicas entre lo que decían y lo que hacían. No busqué humillar en público, mi objetivo era que la gente con capacidad de verificar se acercara a la verdad por su cuenta. Eso, además, protegía mi posición. Si alguien me acusaba de inventar todo, la evidencia estaba documentada y disponible para quien la pidiera. La reacción inicial fue sutil. Algunos amigos empezaron a actuar con distancia, nada dramático pero perceptible. Lo que sí no esperaba era lo letal que resultaría que la propia empresa tomara cartas en el asunto. En menos de 2 semanas, con investigación interna básica y entrevistas, la situación escaló. No voy a entrar en detalles administrativos porque no es necesario, pero sí diré que hubo consecuencias laborales graves para ambos. Uno fue suspendido mientras se investigaba y el otro fue apartado de proyectos clave. No fue mi decisión castigar sus carreras, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados mientras su mentira les permitía seguir con normalidad. Otra pieza del plan fue involucrar a personas clave en su círculo íntimo. No me refería a chismes, sino a mostrar la evidencia a quienes, por su cercanía,
Merecían saberlo y que tendrían la madurez para actuar con responsabilidad. Familiares directos y un par de amigos de confianza. Hacerlo de forma privada redujo el ruido y permitió que las reacciones no se volviesen automáticas y descontroladas. La verdad, cuando llega de forma documentada, tiene más peso que una acusación emotiva. Y eso ocurrió, algunos miembros de la familia miraron las cosas con ojos distintos, otros decidieron mantenerse al margen. No todos reaccionaron como yo esperaba, pero no necesitaba unanimidad, solo que la base social que ellos valoraban comenzara a fracturarse. Lo más tenso fue ver cómo la confianza que ambos habían construido se desmoronaba sin que yo interviniera de manera teatral. Empezaron a tener discusiones a solas que se filtraban en el entorno, llamadas que se perdían, miradas tensas en reuniones sociales. Los comentarios en grupos de amigos se volvieron cortantes, la gente comenzó a tomar distancia para no estar en medio. La sensación de que su mundo se estaba tensando fue una especie de alivio frío, no era placer en la humillación, sino la constatación de que la verdad produce consecuencias reales. Aún así, hubo momentos en que tuve que contenerme de una rabia primaria. Verlos fingir normalidad cuando por dentro estaban colapsando me provocaba náuseas. Pero sabía que cualquier explosión de mi parte podría invalidar todo lo que había construido. Si me mostraba como la víctima histérica, podían dar por hecho que exageraba. La estrategia era que la realidad hablara, y eso ocurrió. En paralelo, preparé una salida para mí mismo. No tenía intención de volver a esa relación, pero necesitaba un nuevo comienzo con la menor fricción posible. Hice trámites prácticos, conversaciones con un abogado, solo para entender opciones, no para iniciar batallas legales, organización de cuentas financieras compartidas y búsqueda de un lugar temporal donde quedarme. Todo lo necesario para que, llegado el momento, mi separación fuese firme y ordenada. No soy el tipo que disfruta del conflicto, pero quería cerrar con dignidad y sin quedarme atascado en la ira. Lo que nadie había previsto fue el efecto dominó en el trabajo. Las tensiones internas derivaron en rumores profesionales, y algunos proyectos en los que ambos participaban empezaron a resentirse. Eso fue lo que, en última instancia, empujó a la gerencia a tomar decisiones más contundentes. No era venganza personal contra la empresa, era la constatación de que la conducta privada había contaminado lo profesional, y la empresa tenía que proteger su funcionamiento. A mediados de ese mes, recibí un mensaje anónimo, no mío, que decía algo como «Gracias por abrir los ojos». Lo guardé como una confirmación silenciosa de que no estaba solo en la percepción de lo que había pasado. Algunas personas dentro de la oficina me transmitieron, fuera de micrófono, que mi actitud había sido el detonante para que se investigara con seriedad. Es una sensación extraña, provocar un cambio sin alardes, ver que instituciones y personas actuaban en consecuencia. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo amigos que me llamaron y me preguntaron si no me estaba pasando, hubo quien creyó lo que ellos decían y se mostró escéptico con mi versión. Era de esperarse. No busqué aprobar universalmente mis acciones, solo quería que la mentira dejara de tener vida propia. Si mi plan conseguía eso, ya había cumplido su propósito. El primer update público que hice, porque sentía la necesidad de dejar constancia personal, fue escueto. Compartí en el hilo original una nota donde explicaba que había iniciado acciones para protegerme y que prefería no dar detalles por respeto a procesos en curso. No era una amenaza, era una decisión práctica. Los comentarios recibidos fueron una mezcla de apoyo y de quienes me acusaban de jugar sucio. A esos últimos no les dediqué palabras, la evidencia, pensé, seguiría hablando. En lo personal, ese mes me dejó exhausto. Dormía poco, comía peor y mi cabeza no paraba de repasar cada detalle. Pero también fue un mes de cierta reafirmación, me demostré a mí mismo que podía actuar con calma, armar un plan y ejecutarlo sin perder la racionalidad. La herida emocional seguía abierta, pero ya no me definía. Empecé a recuperar la capacidad de mirar hacia adelante. Han pasado ya varios meses desde que todo empezó a desenredarse. Lo que comenzó como sospechas leves y señales sutiles, terminó con un efecto dominó que ninguno de los involucrados pudo controlar. La venganza, aunque silenciosa y calculada, funcionó exactamente como la había planeado, no hubo violencia, no hubo confrontaciones explosivas, pero la verdad se abrió paso por sí misma y las consecuencias fueron ineludibles. La empresa finalmente tomó decisiones firmes. Laura fue apartada de proyectos clave y reasignada a un rol donde su capacidad de influencia era limitada.
Su colega fue suspendido y perdió parte de su prestigio interno. Lo que más me sorprendió fue cómo su reputación personal también sufrió. Los amigos y familiares cercanos empezaron a darse cuenta de la magnitud de la traición, y la distancia que antes evitaban mostrar ahora se hizo evidente. Aquellos que habían sido testigos silenciosos comenzaron a replantearse la relación con ambos, y la sensación de aislamiento que experimentaban era palpable. El momento más satisfactorio, sin embargo, no fue profesional ni social, fue ver cómo su propia conducta los había puesto en jaque. Sus intentos de manipulación y de mantener la mentira comenzaron a fallar, y la tensión entre ellos creció hasta convertirse en confrontaciones privadas llenas de recriminaciones y culpa. Yo no intervine, simplemente observé desde un lugar seguro, con la certeza de que la verdad siempre encuentra la manera de imponerse. Por mi parte, decidí que era hora de cerrar mi capítulo con esta relación. Tomé la decisión de mudarme temporalmente, dejando atrás los espacios que habían estado llenos de mentiras. Organicé todo de manera que la separación fuera limpia, cuentas financieras compartidas ajustadas, compromisos legales mínimos y preparación emocional para enfrentar la soledad que venía después. No quería que la ira ni el dolor dictaran mis acciones, quería salir con dignidad, con la conciencia tranquila de que había hecho lo correcto. Lo que más me sorprendió de este proceso fue la claridad que sentí al final. Durante años, había confiado plenamente en alguien que jugó con mis emociones sin ningún tipo de remordimiento. Pero al final, no fui yo quien destruyó su mundo, ellos lo hicieron al mostrar su verdadera naturaleza. Yo solo documenté, planifiqué y permití que las consecuencias surgieran de manera lógica y natural. La justicia, aunque silenciosa y sin dramatismo público, se manifestó con fuerza. También aprendí algo valioso sobre mí mismo. Descubrí que puedo mantener la calma ante la traición, que puedo pensar estratégicamente en lugar de reaccionar impulsivamente, y que puedo proteger mi integridad emocional incluso cuando alguien cercano la pone a prueba. La venganza no fue un acto de crueldad, fue un acto de preservación. Aprendí a priorizar mi bienestar, a confiar en mis propios juicios y a valorar la honestidad sobre la apariencia de felicidad. Finalmente, comparto esto aquí porque sé que hay personas que podrían estar en una situación similar. Mi consejo es simple: documenta, mantén la calma y actúa con inteligencia. No se trata de humillar, de arruinar vidas por despecho, sino de asegurar que la verdad salga a la luz y que los que traicionan aprendan que sus acciones tienen consecuencias. La satisfacción más grande no es verlos caer públicamente, sino saber que la justicia llegó de manera firme y que uno mismo se mantiene intacto. Mi relación terminó, sí, y duele, pero no hay remordimientos. Recuperé el control de mi vida, mi autoestima y mi paz mental. Laura y su colega enfrentaron las consecuencias sociales y profesionales de su traición, y aunque ellos sufrirán, yo estoy libre para reconstruir mi futuro sin cargar con la carga de su engaño. Y al final, eso es lo que realmente importa, salir entero, con la cabeza en alto y la conciencia tranquila. No es fácil, no voy a mentir, y el proceso de recuperación emocional todavía continúa. Pero cada día que pasa me recuerda que la paciencia, la estrategia y la claridad mental son armas más poderosas que cualquier enfrentamiento impulsivo. La verdad, siempre, es la que tiene la última palabra.